aquí seguimos hablando acerca de lo que había hecho Darwin. Dice que una de las influencias cruciales que Darwin tuvo en su vida como científico y particularmente en su teoría evolutiva fueron las observaciones hechas en su larga travesía realizadas por diversas partes del mundo a bordo del Beagle, una bergantín de la Marina inglesa de mediados del siglo XVII. Para conocer más acerca de los documentos que escribió Darwin en el curso de sus experiencias, consulta las obras, las cartas de Beagle de Charles Darwin, México. Y dice que durante esta expedición, que es lo que vamos a ver, que lo que nos interesa un poquito más, Darwin recorrió una gran variedad de ecosistemas, conoció, observó, estudió y describió una enorme cantidad de especies. Hizo mediciones y descripciones de las líneas de la costa y las profundidades oceánicas. Ilustró los paisajes que recorrían y elaboró una gran cantidad de notas que le sirvieron para los escritos que posteriormente publicó. Una de las observaciones más conocidas que fundamentan la teoría de la evolución son las que hizo y registró sobre los pájaros pinzones, unas aves que habitan las islas Galápagos. El centro de su interés fue buscar explicaciones a las diferencias en forma y tamaño del pico de estas aves. Unas eran más cortos y fuertes y otros eran más delgados y largos. Ok, subrayame por favor donde dice el centro de su interés hasta donde dice otros eran más delgados y largos, por favor. Subrayenme esa parte. Ok, en lo que van subrayando, nos dice por aquí que una de las partes más importantes de lo que fue más conocido Darwin, chicos, de lo que fue más conocido ¿Desde Darwin. dónde a dónde? ¿Mande? ¿Desde dónde a dónde vamos Desde a donde coger? dice el centro de su interés hasta otros más delgados y largos. Ok. ¿Sí? Decía que una de Listo. las investigaciones que había tenido Darwin era sobre la explicación de los pájaros pinzones mientras estuvo en su travesía por las Islas Galápagos. Entonces, decía que a pesar de que todos eran aves del mismo estilo, pinzones, tenían muchas diferencias entre ellos, ¿sí? Algunos tenían picos un poco más largos, otros más delgados, algunos eran más fuertes, otros no tanto, y de hecho en esa misma página, en la 120, viene una ilustración donde dice que los pájaros pinzones estudiados por Charles Darwin en su viaje por las Islas Galápagos. Y se fijan, vienen 4 diferentes y de hecho vienen los nombres de cada uno de ellos. En el primero se ve que su cabeza es un poco más redonda y su pico más grande y fuerte. En el segundo es un poco más pequeño, el pico es un poquito más alargado, no mucho, pero un poquitito más alargado y no tan ancho. Y luego en el tercero es el pico un poco más, bueno, bastante más pequeño, no tan largo, no tan, que no recorría tanto la cara del pájaro. Y en el último el pico es muy delgado y muy pequeñito, un poco más largo, claro, porque por ser tan delgado, pero no era tan grueso y no ocupaba tanto la cara del ave. Entonces, dice que el tipo de alimento que consumían, así como las características particulares de los sitios en que habitan en la isla, le hicieron pensar que tales diferencias podían deberse al hecho de que cada especie vivía en un medio natural distinto. Subrayame por favor esa parte donde dice... las diferencias podían deberse al hecho de que cada especie vivía en un medio natural distinto, consumía un alimento diferente. ¿Sí? Desde donde dice diferencias podían deberse al hecho de que cada especie vivía en un medio natural distinto y que consumía un alimento diferente. Decía él que esto era probablemente lo que más hacía diferente a cada una de las especies, que aunque todos eran pájaros pinzones, pues la diferencia podía recorrer en la alimentación de cada uno.
en la alimentación que tenían, en que a lo mejor algunos, pues eran de una forma. ¿Por qué? Porque la alimentación que tenían era muy diferente y que a lo mejor algunos otros también eran diferentes por el lugar donde vivían. Es como nosotros, todos somos seres humanos, pero pues tenemos diferencias, por dónde vivimos, nuestra genética, la alimentación que tenemos. Entonces, él decía que probablemente esa era la diferencia o por eso se diferenciaban unos de otros. ¿Por qué? Porque la alimentación y el lugar donde vivían, pues tenía mucho que ver. Dice que, pero dada a su semejanza general, podía proveer de un ancestro común, es decir, de una misma especie que habría dado origen a todas ellas. Y en efecto, las distintas especies que observó provenían de una especie original del continente americano, y al llegar a las islas sobrevivieron aquellas que podían enfrentar con éxito las nuevas y diversas condiciones que encontraron en su nuevo ambiente. Subrayen, por favor, donde dice, sobrevivieron aquellas que podían enfrentar con éxito las nuevas y diversas condiciones que encontraron en su nuevo ambiente. Entonces, ¿de qué seguimos hablando? De adaptación, chicos, ¿sí? Que hemos estado viendo que es una parte sumamente importante la adaptación, ¿sí? Si una especie, ya sea un ave, una persona, una planta, no logra adaptarse, pues obviamente no va a lograr sobrevivir, ¿sí? Aquí dice claramente que venían del continente, donde dice que venían originarios del continente americano. Y una vez que llegaron a la isla Galápagos, pues el lugar ahí era diferente a de lo que ellos venían. Entonces, que todas aquellas que lograron adaptarse de manera correcta, pues pudieron sobrevivir, ¿sí? Que iban adaptándose poco a poco en la alimentación, en el clima, en absolutamente todo. Entonces, que gracias a esta adaptación, pues fue la manera en que ellos pudieron vivir, o sobrevivir, perdón. Dice que al término de su viaje, con el conjunto de notas y una gran cantidad de ideas en su cabeza, empezó a dar forma al documento que se convertiría en su obra cumbre, El origen de las especies, en la que planteó su teoría evolutiva. En ella reunió sus observaciones relacionadas con el registro fósil, sus notas acerca de los pájaros pinzones, la larga lista de observaciones y registros meticulosos de su viaje, y también una serie de investigaciones y propuestas que había hecho otros científicos en su tiempo. Entre ellas se encuentra la de Thomas Malthus, un economista inglés que proponía los límites del crecimiento de las poblaciones humanas. En sus estudios, Malthus argumentaba que el incremento de la población del mundo haría que llegara un momento en que los recursos naturales serían insuficientes, provocando una lucha por la existencia. Subrayame esa parte, por favor, donde dice, argumentaba que el incremento de las poblaciones del mundo haría que llegara un momento en que los recursos naturales serían insuficientes, provocando una lucha por la existencia. Y que realmente, si lo ponemos en punto, chicos, eso puede ser real. Real, que en algún punto, pues, sea demasiada la población y los recursos sean muy insuficientes. Entonces, pareciera que es algo que no se va a ver. ¿Por qué? Porque estamos tratando de crear nuevas tecnologías, hacer nueva alimentación, etcétera. Pero también podemos ver lo que a lo mejor no es tanto así. No estamos avanzando tanto como está avanzando o como está creciendo la población. Si ustedes pueden verlo, tenemos un gran avance, claro, pero avances tecnológicos, avances de moda, avances de lo que ustedes quieran, pero avances en muchas industrias y sobre todo en la industria de los alimentos, pues no tanto. Entonces, por desgracia, puede ser que lleguemos a este punto que decía Thomas Malthus. Con esto, Darwin identificó que ese mismo proceso se daba entre las especies, donde el clima y los recursos de cada lugar definían el éxito o fracaso de una especie. Ok, subrayame donde dice el clima y los recursos de cada lugar definían el éxito o fracaso de una especie. Ya que ¿Dónde? ¿Mande? ¿Dónde? Donde dice el clima y los recursos de cada lugar definían el éxito o fracaso de una especie.
Listo, Miss. Subrayamos donde decía provocar una lucha por la existencia, el tercer renglón, a la mitad. ¿Sí? Sí, Miss. Miss, me está trabando mucho. ¿Se está trabando? Sí, Miss.